permitís, paso ya al castellano y ahora sí que no me he presentado, pero como Borja Izquierdo ya me ha presentado, soy Cristina Gómez, una de las dos NCPs de las acciones Mariscos Cacurí. Sí, invito ya también a mi compañero Jesús Rojo, el otro NCP de la Fundación para el Conocimiento Madrid Más D, a subirse a la mesa y, por supuesto, a los tres ponentes que nos van a presentar sus casos de éxito. A ver, vamos a ponernos aquí. Sí. Aquí las mesas. Pues nada, sin más dilación, porque tenemos una hora para esta mesa redonda que realmente yo creo que es una de las partes más interesantes siempre de las jornadas, porque es donde se demuestra que efectivamente la empresa tiene cabida en las acciones Mariscos Cacurí y, sobre todo, saber un poco cuál ha sido la experiencia, cómo han preparado el proyecto, cómo han encontrado a los socios, las dificultades que han tenido o no han tenido y luego a la hora de gestionar e implementar los proyectos, pues bueno, cómo se están desarrollando, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos en la mesa a tres empresas beneficiarias de proyectos tanto de Horizonte 2020 como del 7º Programa Marco, que van a presentaros en 10-15 minutos más o menos un poco la experiencia que han tenido y, si podemos, supongo que surgirán bastantes preguntas al finalizar la mesa redonda, estarán disponibles para explicaros un poco su punto de vista. Así que, sin más, Andrés, si te parece, empezamos con vosotros, de acuerdo, con BSH, Electrodomésticos de España S.A., que nos explique un poco su participación. No sé si quieres quedarte aquí o atril, como prefieras. Bueno, yo creo que aquí está bien, así somos un poquito más ágiles. Hola, buenos días. Gracias, Cristina. Durante mi presentación, bueno, me traigo unas cuantas diapositivas. Sobre todo, trataré de dar pues, unos cuantos mensajes que me parecen más relevantes. Gracias. Y bueno, así luego, si surgen preguntas, podemos ir por ellas. Primero, me gustaría hablar un poquito de mi empresa y del grupo donde yo trabajo. Yo creo que es importante para transmitir cuál es el entorno en el que se ha generado este proyecto. En este caso, pues trabajo en BSH Electrodomésticos, pertenece a un grupo multinacional, el grupo BSH, es una empresa alemana, es una empresa que tiene 50 años de experiencia, cuenta con aproximadamente 50.000 empleados, es decir, es una empresa grande con unos procedimientos bastante establecidos, con bueno, pues todo bastante preparado. Y esto a veces puede ser un problema de cara a este tipo de proyectos porque tenemos poquita flexibilidad a la hora de preparar las justificaciones, a la hora de encontrar a las personas adecuadas. Entonces, en este caso, pues nosotros no hemos tenido esa facilidad que yo creo que en otros casos con empresas más pequeñas pues es algo que puede ser más sencillo. Luego entraré un poquito en detalle en los números de la parte de investigación. Simplemente decir que bueno, actualmente pertenecemos 100% al grupo Bosch, lo cual pues, de alguna forma hace que todavía seamos parte de un monstruo más grande y más lento. Además, por otra parte, desde el punto de vista tecnológico, pues bueno, tenemos una gama de productos muy amplia, lo que implica que pues, tenemos muchas tecnologías dentro de nuestra empresa. No tiene nada que ver la tecnología detrás de una inducción con la tecnología detrás de un frigorífico, lo cual al final pues, también hace que nuestros técnicos estén focalizados en aspectos muy concretos. Estos son nuestros principios corporativos, tenemos bueno, unas ideas muy claras. Para mí también es un mensaje claro en este tipo de proyectos y es estar muy alineados con la propuesta y con la convocatoria, que lo que se pretende hacer de alguna forma esté relacionado con lo que se hace en el día a día. Bueno, pues en nuestro caso hablamos de pues, calidad, la confianza de los clientes, el valor de nuestra compañía, la conciencia social y económica. Y hay dos puntos clave para nosotros, que es la innovación, es decir, nuestra estructura y nuestra cultura es tratar de innovar en muchos aspectos, tecnológicos y no tecnológicos. Y también otra parte fundamental es el de las personas y que está muy relacionado con este tipo de convocatorias. Es decir, dentro de nuestra motivación y de nuestra cultura estos valores están ya introducidos. Dentro de la parte de innovación, pues bueno, contamos con algo más de 3.000 expertos en investigación, pero como digo, muy centrados en producto. Y bueno, pues ahí tenéis un poco los números. Para nosotros también son importantes pues, el tema del diseño y la protección de la propiedad intelectual, que también ha salido a lo largo de la mañana. Bueno, pues tenemos también nuestras estructuras para proteger el conocimiento que generamos, que también es importante a la hora de, en las propuestas, pues gestionar este tipo de situaciones.
Este mensaje, ¿no?, de una empresa pues grande, con unos procedimientos claros, no demasiado flexible, contrasta un poco con el grupo donde yo trabajo y donde realmente pues, se han generado estas propuestas. Nosotros somos un grupo pues, relativamente pequeño de unas 60 personas que pues, ha ido creciendo a lo largo del tiempo, somos relativamente nuevos, oficialmente llevamos pues, aproximadamente 5 años trabajando juntos, y pues donde nos centramos específicamente en la generación de conocimiento. Vuelvo a lo que decía antes, nosotros trabajamos con esa idea, ¿no?, de crear redes, de traer conocimiento, lo cual, siendo un grupo pequeño dentro de una estructura grande, nos ha facilitado mucho el poder introducir estos proyectos en nuestro día a día. Hablamos de palabras bueno, pues como redes o modelo de innovación abierta, tecnologías transversales que están muy alineados. Y este es nuestro mensaje, el que solemos transmitir, ¿no? Venimos a decir que pues, más del 95% de los ingenieros, decimos en este caso, entrenados para trabajar en nuestros electrodomésticos y nuestras tecnologías, no trabajan en nuestra compañía, trabajan fuera, en centros, en universidades, en otras compañías, y tenemos mucha inquietud a la hora de salir fuera y de contactar con esas personas y de traer ese conocimiento. Y este tipo de iniciativas pues, claramente nos ayudan a crear esas redes, a traer ese conocimiento y a traer a esas personas. ¿Por qué acudimos a este tipo de propuestas? Pues bueno, ahí hay varias razones, algunas a destacar, pues compartir el riesgo. Estas actividades no están garantizadas o no tienen por qué dar exactamente el resultado que buscamos en el plazo que buscamos. Indudablemente es una razón clara al ir a este tipo de convocatorias. También el riesgo de quedarse atrás, ¿no?, de no estar involucrado en las nuevas ideas, en las innovaciones, en las nuevas tecnologías. Hablamos también de que el conocimiento está cada vez más fragmentado y bueno, pues eso hace que sea muy complicado localizar lo que uno busca en un punto específico, ¿no?, en un socio específico. Entonces es importante incrementar esas redes. Y bueno, de la misma forma, pues trabajar con conocimiento a largo plazo, que desde el punto de vista empresarial, pues no es fácil de justificar, ¿no? Al final no dejan de ser empresas, buscan un beneficio y todo el conocimiento a muy largo plazo pues es muy importante, pero es más difícil de sustentar. Evidentemente hay razones económicas, los beneficios que supone, que de otra forma pues muchas actividades no podrían darse, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Identificar a los mejores socios con los que se quiere trabajar. Yo creo que esto es común a todas las organizaciones, tratar de tener los mejores compañeros de viaje. En nuestro caso actualmente tenemos pues, estos 4 proyectos de financiación pública abiertos. Los 2 primeros pertenecen a Marie Sklodowska Curie Actions. En este caso pues, hablamos del Laser for Fun, es un ITN, hablamos de una red de colaboración. Comentar un poquito más en detalle, y un Individual Fellowship en Surf for Life, que también pues, comentaré un poquito en detalle. 2 aspectos dentro de esta convocatoria, pero con una realidad bastante diferente. Y ya pues paso un poquito rápidamente en los detalles. El primero de ellos bueno, pues se lanzó en 2015, en septiembre. Aquí hablamos de un proyecto de 48 meses que finalizará en agosto del 19 y donde pues, se está contratando a 14 investigadores. En total, bueno, pues estamos cerca del límite máximo de personas y donde pues, el presupuesto total es de pues, 3,6 millones de euros. Corresponde al 100% de la financiación del proyecto. Y contamos con 10 partners muy diversos, como podéis ver ahí abajo a la derecha. Algunos de ellos pues, bueno, más conocidos, industriales, no industriales. En concreto hay 3 compañías, BSH, Bosch y Airbus. Y bueno, pues universidades, centros tecnológicos, pues otras 7. Desde el punto de vista técnico es un proyecto muy complejo. Hablamos de diferentes tecnologías láser, hablamos de diferentes materiales, diferentes propiedades. Es decir, es necesario pues, aquí involucrar a muchos socios y probablemente si estuviéramos hablando de otro tipo de convocatorias donde se apuesta más por objetivos técnicos concretos, con TRLs más altos, pues sería muy complejo estructurar todo esto. Pero bueno, desde el punto de vista del consorcio nos queda claro que aquí el objetivo es el conocimiento, la formación de estas personas. Y por ello, bueno, pues podemos tener esta red tan compleja de trabajo. Además, bueno, hay 6 personas, 6 diferentes países, con lo que implica, pues, en cuanto a movilidad y coordinación. En el caso del otro proyecto, el Ensure for Life, bueno, pues aquí tenemos una persona contratada, la doctora Estefanía Bobarú, durante 24 meses. Un presupuesto inferior porque solo contamos pues, con una persona. En el caso anterior, pues bueno, una parte fundamental, no lo he comentado, de ese proyecto es el movimiento de esta persona.
por los diferentes socios. Aquí, en este caso, pues solo tenemos dos estancias durante estos 24 meses en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Dinamarca. Y también, bueno, pues tenemos un contenido técnico centrado, pues como podéis ver ahí, en la creación o desarrollar superficies con ciertas propiedades funcionales. Aquí el conocimiento o el objetivo técnicamente es más específico y, bueno, pues la red, evidentemente, es más pequeña. ¿Cómo fue el proceso, ¿no?, de lanzamiento de las propuestas? Pues hablo un poquito en general, voy haciendo matizaciones en función de cada uno de los proyectos. El primer punto a tener en cuenta, evidentemente, es lo que ponemos ahí, el balance beneficio-coste. De nuevo vuelvo al mensaje de la importancia que tiene para nosotros alinear esa propuesta con nuestra realidad del día a día. Los beneficios, pues evidentemente, están ahí, hay una financiación, pero también, sin duda alguna, hay detrás un coste de preparación de la propuesta, pero también va a haber un coste de gestión, un coste técnico de las propias personas de la empresa que van a apoyar. Por tanto, es muy importante para que ese binomio pues salga en positivo. Pues nosotros pensamos que es muy relevante que se esté trabajando, que haya interés, que haya motivación, que no sea algo añadido, sino que forme parte del día a día del trabajo. En el caso del Last4 Fun actuamos como coordinadores, por lo tanto, pues nuestro trabajo en la preparación de la propuesta pues fue intenso. Tal vez en esta preparación de la propuesta es importante decir que la comunicación al final es muy importante, ¿no? El trabajo de un coordinador al final puede parecer que es hacerlo todo, pero no es así. El trabajo de un coordinador tiene que ser, al hablar mucho con el resto de socios, en el resto de involucrados, asegurarse de que las cosas se están haciendo, asegurarse de lo que no se está haciendo para poder ponerle remedios. Durante la preparación pues es importante crear un consorcio clave o unas cuantos compañeros de viaje con las que, en nuestro caso, pues haya habido ya una relación, un trabajo, es decir, que estén pues muy bien alineados, ¿no? No se está solo al hacer estas propuestas. Además, pues aquí contábamos pues con 10 socios. Normalmente, pues en nuestro caso también, varios tienen experiencia en este tipo de convocatorias, lo cual desde luego pues facilita mucho las cosas. El trabajo al final es pues crear una historia coherente que tenga una realidad detrás, no algo artificial que se ha construido para la propuesta y que al final pues ayuda a tener unos objetivos técnicos claros, ayuda a que pues todo lo que rodea como pues la parte del reclutamiento, de la formación de las personas pues sea más fácil de hacer. La forma en la que nosotros movemos, pues a través de fechas límites, suele ser lo habitual, estar muy encima de lo que hay que preparar para cada momento. Es el punto clave. Ahí pues también la comunicación con los puntos nacionales de contacto pues es por supuesto muy relevante, con la Comisión Europea, para entender bien qué es lo que hay que hacer en cada momento. No es tan complicado, tal vez lo más relevante es entender bien qué hay que hacer en cada fase y cómo documentarlo. Hay un punto también siempre que aparece en esta fase, que es la decisión de si hace falta un soporte externo o no para la preparación de la propuesta. Evidentemente no hay una respuesta clara, esto depende mucho de cada uno. Yo creo que hay herramientas para pues, comunicarse y que sea pues, más llevadero y más fácil hacerlo, no es necesario. En nuestro caso, pues bueno, nos apoyamos en algunos casos, sobre todo porque, como digo, somos una empresa grande y tal vez es más difícil, ¿no?, bucear en la documentación, en los procedimientos, pero bueno, al final pues depende de cada uno. Evidentemente no es algo mandatorio, ¿no? Se puede avanzar sin esto. ¿Qué hubo detrás, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Pues en el caso de que sean redes ITN, pues como decía, creemos que es fundamental tener un consorcio, un núcleo de consorcio clave, unos socios conocidos con los que trabajar. En nuestro caso fueron esos. Y a partir de ahí, pues evidentemente en función de cada propuesta, pues se va avanzando, se va completando las piezas que hacen falta para ese puzzle. Y pues se llega a un consorcio coherente, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Tener algo que realmente tenga sentido, que dé respuesta a unos intereses que hay detrás. En el caso del Ensure for Life, la temática es un poquito diferente. En el Last4 Fun, la primera parte del proyecto como red consiste en la selección de los candidatos, de los perfiles adecuados. En el caso del Ensure for Life, al no haber consorcio, desde nuestro punto de vista es fundamental la selección adecuada de un perfil que por una parte técnicamente sea bueno, hay una serie de requisitos, pero aparte de ellos se busca también, como ha salido la palabra ya, propuestas excelentes. Sin duda alguna estamos totalmente de acuerdo, tienen que ser propuestas excelentes. Eso implica pues, que las personas que se seleccionen tienen que estar pues, muy orientadas hacia el trabajo técnico que se va a hacer allí.
que esté también alineada con los propios intereses de la empresa, con la forma de funcionar. Son mucho tiempo colaborando con una empresa diferente, ajena, en un país distinto. Y eso implica también que esté alineado con las competencias técnicas de la empresa. No podemos meter una persona a hacer un trabajo técnico que no tiene nada que ver con el que se está haciendo, porque no va a haber conexión. Pero además también tiene que haber un compromiso personal, ¿no? Es un proyecto de largo plazo, en este caso hablamos de 24 meses. Entonces, al final todo lleva a que hay que perder tiempo, hay que emplear el tiempo, mejor dicho, en elegir un buen candidato que se ajuste bien a ese proyecto. Otro tema interesante, hablamos de nuevo, ¿no?, de propuestas excelentes. En estos casos, en ambos de ellos, no ha sido para nosotros llegar, presentar y obtener la financiación o que se nos aprobara el proyecto. Por ejemplo, en el caso del Asset for Fund, hubo una evolución desde una primera idea. Se presentó exactamente, no exactamente, pero el mismo concepto de proyecto, como veis allí, y se puntuó en 2014 con un 87,2. No fue suficiente para la financiación, es una nota buena, pero no era suficiente. Y se decidió seguir trabajando en ello y finalmente en 2015, con una puntuación de 94,8, se financió el proyecto. Otro mensaje clave aquí, volvemos a la alineación del proyecto con las actividades, ¿no?, que estéis llevando a cabo. Esto yo creo que es habitual. Si hay una idea clara de lo que se quiere hacer, hay una apuesta fuerte, se cree en este tipo de trabajos, es asequible volver, seguir insistiendo, modificar aquellos puntos que se han indicado que no son los más fuertes para mejorar la propuesta. Crear una propuesta sobre la marcha artificial para una convocatoria, desde luego no es adecuado y además tiene ese riesgo. De esta forma se puede seguir trabajando y al final se consigue. En el caso del Ensure for Life también es algo similar. En nuestro grupo tenemos diferentes temáticas en las que trabajamos. Éramos conscientes de esta convocatoria y le vimos mucho potencial y finalmente a base de aprender, inevitablemente parte del aprendizaje es en el día a día y a base de ir haciéndonos más conocedores del programa, también en 2014 obtuvimos la financiación del proyecto. Esto acerca de la parte de preparación, los últimos minutos ya lo que sería la gestión del proyecto. Aquí tal vez me centro un poquito más en la red, ¿no?, en el ITN, porque lleva como consorcio más carga de gestión. Además, en este caso, la parte de coordinación es más relevante. Hay una serie de documentos que hay que preparar. Tenemos el Grant Agreement, es común a todos los proyectos, es la relación, ¿no?, con la Comisión Europea. También hablamos del acuerdo de consorcio. Cuantos más socios, evidentemente, más importante es, también está presente aquí. Se ha hablado también de la importancia de proteger el conocimiento. Aquí es relevante, ¿no?, porque además se suelen juntar dos mundos, el mundo académico y el mundo empresarial o el mundo no académico, que puede tener no intereses encontrados, pero sí una forma diferente de afrontar la protección individual. Uno de los socios tratan de explotar directamente el resultado, otros socios tratan de generar conocimiento para terceros. Entonces, es importante dedicar tiempo a la preparación de estos documentos que vienen justo los meses anteriores a la preparación, al lanzamiento del proyecto. En el caso del acuerdo de consorcio merece la pena lanzarlo cuanto antes, si es posible, no durante la preparación, pero ir pensando ya en ese tipo de cosas, porque puede llevar tiempo, sobre todo con empresas grandes, lleva tiempo el negociar estos puntos. Y en estos casos hay dos puntos extra, que son los acuerdos con socios que no pertenecen al consorcio, pero que sí que van a participar en la formación de estas personas. Sobre todo en el caso de las empresas, es importante porque, aunque, como se ha comentado, no es mandatorio, sí que tratamos de llegar a ese título de doctorado al final y el apoyo de los otros socios que den la formación y que puedan aportar el título es importante. Y en este caso, además, como también se ha comentado, el modelo de financiación está centrado en los costes, en las unidades de coste, que son los meses de los investigadores, y todo va un poquito alrededor de los contratos de esas personas, tanto la financiación, y es importante hacerlo de forma adecuada, tanto la selección de perfiles, que veremos ahora un poquito para hacer el reclutamiento, como luego ese contrato que va a estar a lo largo del proyecto. En algunos casos complejos como este, es importante dedicar ciertos grupos o asambleas para gestionar el proyecto.
Aunque aquí puede parecer un poco complejo, al final es mucho más sencillo. Pues hay una asamblea que habla de los temas del proyecto, una asamblea técnica que en este caso, pues como decimos, tal vez no es tan clave porque, aunque evidentemente la parte técnica es muy importante, el objetivo no es dar unos resultados concretos, sino formar a las personas. Por eso aquí recalcamos pues lo que sería nuestro comité de supervisores, es decir, de responsables de esos investigadores, que son los que realmente tienen la importancia en este tipo de proyectos. Formar a las personas, asegurarse de que ese proceso va a ser adecuado, de que van a tener la oportunidad de trabajar con los socios adecuados a lo largo del tiempo. Y bueno, pues ahora mismo estamos inmersos en la parte de reclutamiento. La finalizamos, pues nuestra idea es a finales de febrero terminar ya. Como podéis ver ahí, pues de los 14 investigadores, pues ya se ha reclutado a uno que ya está en activo, otro que estará en breve, pero bueno, ya en 12 de esos casos ya tenemos personas adecuadas. Insisto en la importancia de dedicarle tiempo a esto, dedicar a la búsqueda de currículums, que encajen con la mentalidad, que encajen técnicamente. También es importante crear un poco una estructura entre socios que facilite, bueno, pues de alguna forma la transferencia, ¿no? Que las personas que aplican a estos proyectos sean conscientes de que hay diferentes opciones, que no tienen que echar solo a una, que pueden encajar en unos o en otros. Hay una serie de puntos importantes pues, a la hora de la transparencia del proceso, en qué lugares hay que publicar las vacantes. Todo esto, pues la Comisión Europea pues, tiene una serie de peticiones o de requisitos a la hora de cómo llevar este proceso. Bueno, pues no es que sea muy complejo, pero es importante ser consciente de los pasos que hay que hacer. Para eso, pues de nuevo, pues están los puntos de contacto directamente a la Comisión, pero la información está allí, no es un problema, pero bueno, hay que estar atento. Y bueno, pues la siguiente fase no es un gran problema desde el punto de vista administrativo. Cada empresa pues tiene que hacer sus contratos de la forma adecuada. Hay que publicar toda esa información en la página web. Bueno, hay que colgar esa información en los plazos adecuados. Y ahora, pues en la parte en la que estamos más envueltos es en la parte de preparar la formación. No lo he traído, pero bueno, en nuestro plan de trabajo hay muchísimas estancias de los estudiantes del doctorado en otros socios y es, pues, sin duda alguna, el trabajo clave del proyecto, ¿no? Asegurarse de que esas personas van a viajar en los momentos adecuados para su trabajo, que van a coordinarse bien, que van a integrarse bien con actividades de formación, no solo con el propio trabajo día a día, sino que hay otra serie de seminarios y ideas, como puede ser, pues decíamos, de propiedad intelectual, puede ser de tecnologías paralelas o que puedan ser útiles para ellos. Todo eso es un trabajo que, bueno, pues que estamos también terminando ahora una vez que se van concretando los perfiles. Y ya para terminar, pues simplemente el balance que hacemos a día de hoy, ¿no? Con nuestra experiencia es sin duda alguna positivo. Empiezo por la parte, bueno, pues que es un poco más, no diría negativa, ¿no? Es necesaria. Bueno, pues hay unos costes limitados para el proyecto, eso siempre es así. Se trata de apostar el máximo por los movimientos de personas, por la formación. Bueno, pues hay unos costes limitados que limitan eso. Y bueno, pues siempre hay una carga de trabajo asociada. Y bueno, por eso es importante pues, que merezca la pena, ¿no? Que no sea algo extra, sino que sea algo que realmente se crea. Y como partes positivas, pues desde luego la creación de redes, fundamental, socios de trabajo, progreso en el estado del arte, al final lo que se busca pues hacer una innovación que en algún momento pueda llegar a alguna mejora final. La formación del personal también importante, no solo de las personas que forman parte de la red, sino también de las personas que forman parte de nuestras empresas. Van a estar en contacto, van a estar bebiendo de esa información, van a estar en contacto con los demás socios. Eso también es muy importante. Y desde luego la financiación por parte de la Comisión Europea, que es la que hace que estos proyectos de riesgo, estas actividades se lleven a cabo que a lo mejor de otra manera pues, no sería posible. Y yo creo que con esto ya terminamos. Fenomenal, muchas gracias. Pues siguiendo la agenda, seguimos con Juan Ignacio Jorquera, de Grifols, que nos va a presentar el European Industrial Doctorate en el que están participando. Muchas gracias a los organizadores por pensar en Grifols para esta reunión. Voy a dedicar un par de minutos antes de entrar en el tema a presentar un poco a Grifols, aunque invito a todos los interesados a que visiten nuestra web, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, nosotros nos dedicamos a la preparación de productos biológicos, medicamentos que se fabrican desde el propio plasma humano, de la donación de personas, ¿no? Generalmente para sustituir enfermedades congénitas
en las cuales falta una determinada proteína que está en la sangre y que se puede reponer de esta manera, ¿no? Pero hay muchas más aplicaciones. Esto es muy simplificado. También tenemos un sector bastante importante en la parte de diagnóstico, en la sección de banco de sangre. En este momento, pues, somos el primer recolector de plasma humano en el mundo. Recolectamos aproximadamente unos 8 millones de litros de plasma al año. Para poner esto en contexto, en todo el mundo se recolectan en este momento unos 35 millones de litros de plasma. Y nosotros fabricamos, pues, desde ese volumen aproximadamente 8 millones de litros de plasma, los productos que distribuimos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Estamos presentes en 90 países. Somos unos 14.000 empleados en todo el mundo, la mayor parte de ellos están en Estados Unidos, donde tenemos la red de centros de plasma para recolección y 2 fábricas, una en Los Ángeles y otra en el estado de Carolina del Norte. Somos unos 600 personas dedicadas a investigación y desarrollo y recientemente me vais a permitir que diga que la revista Forbes nos situó entre las 100 empresas más innovadoras del mundo, ¿no? Nosotros nos dedicamos esencialmente, intentamos encontrar soluciones muy prácticas, muy sencillas. Viene un poco por la tradición de nuestra empresa, que se creó en un momento muy difícil, en el año 1940, aquí en Barcelona. Y entonces la filosofía de nosotros ha sido siempre, con muy pocos recursos, con muy pocas complicaciones, intentar dar soluciones muy prácticas al sector sanitario, esencialmente a los hospitales y a los médicos para tratar diferentes enfermedades, ¿no? Y ya veréis que el proyecto que nosotros presentamos se incluye mucho en este sentido, ¿no? Quiero decir también que todo lo que ha comentado el doctor Escartín previamente, yo lo apoyo. Quiero decir que hay que trabajar sobre proyectos que sean reales, actividades que sean reales, que sean muy concretas de la empresa y bueno, realmente que sea la actividad que estás haciendo, ¿no? Bueno, el programa industrial de doctorado también voy a intentar no repetirme porque muchas de estas cosas ya se han dicho. Desde el punto de vista nuestro es muy interesante que el investigador tenga que permanecer un 50% de su tiempo en la empresa y desde luego pues el objetivo es que estos investigadores desarrollen habilidades que sirvan de interfaz entre el sector académico y el sector industrial, ¿no? Las becas ya se ha comentado perfectamente lo que cubren, lo que soportan, o sea que en principio esto no es necesario que lo repita. Entonces, entrando concretamente en el proyecto que presentamos, este Industrial Biological Biomaterials Doctorate fue el primer programa que se financió en España. Con él cubríamos 4 estudiantes de doctorado, 4 candidatos, ¿no? Y el objetivo concreto era crecer o cultivar células madre de origen humano en sistemas de cultivo que estuvieran libres de ingredientes no humanos. Es decir, para los que estén un poco familiarizados con las medicinas regenerativas, que es evidente que es un territorio que está muy al alza y que tiene un presente y un futuro enorme, una de las principales dificultades que tienen las personas que están trabajando en este área y que quieren llevar sus investigaciones y sus desarrollos a un uso en humanos y a un uso práctico es que estas células madre normalmente se cultivan en presencia de medios de cultivo que implican el uso de suelos animales. Creo que esto lo explico con más detalle más adelante. Y nuestro objetivo es proveer materiales que no impliquen el uso de animales por una serie de inconvenientes que hay desde el punto de vista técnico. Efectivamente, esto era un poco lo que decía anteriormente. El problema que hay es que se utilizan en materiales de sueros de animales, esencialmente bovinos, y entonces al final luego estas células pues hay que limpiarlas de esos materiales, con lo cual a veces para conseguir un número determinado de células que necesitas para que haya un efecto terapéutico correcto, pues necesitas cultivarlo durante un cierto tiempo y luego cuando intentas quitar las proteínas de origen animal vuelves a perder la mayor parte de las células que tenías. Entonces, el objetivo nuestro era proveer materiales de origen humano, derivados del plasma humano, que fueran de grado farmacéutico, por supuesto, que estuvieran producidos bajo normas de correcta fabricación y que fueran de una calidad farmacéutica, compatible con la farmacéutica, que es esencialmente a lo que nos dedicamos en Grifols, ¿no? Y pensamos que esto tiene un impacto relevante en células madre.
De hecho, nosotros ya llevábamos trabajando en esto con anterioridad y fueron personas que estaban en relación con nosotros del sector académico las que dijeron, bueno, pues esto podría ser un asunto de bastante interés para presentarse a esta convocatoria, ¿no? Entonces, en nuestro consorcio pues tenemos un socio coordinador, que es el Instituto de Ingeniería Biomédica de Oporto. El socio industrial somos nosotros y hay otros socios envueltos, que es el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, de quien salió la iniciativa principal por parte del doctor Ángel Raya, de aquí en Barcelona, y luego el Instituto de Patología Molecular e Inmunología de la Universidad de Oporto, y el socio académico es la Universidad de Oporto, que es el que impartirá los títulos de doctorado. La cronología fue que a finales de 2011 hicimos la solicitud a la Comisión Europea. En mayo de 2012 se nos comunicó que este proyecto había pasado el límite de evaluación. De las 631 propuestas originales estuvimos entre los preseleccionados. Obtuvimos una valoración de 93,4 sobre 100 en el primer intento. Y bueno, en junio se seleccionó finalmente el proyecto, se firmó en julio, se estableció el consorcio y empezó el proyecto en diciembre de 2012. Se hizo el reclutamiento de 4 investigadores utilizando diferentes websites de las habituales que se utilizan en este sentido, ¿no? Se recibieron 76 solicitudes de investigadores interesados y estas solicitudes se investigaron por científicos senior del Instituto Nacional de Ingeniería de Oporto, por Grifols, por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, basados en los currículums vitae y las cartas de motivación, ¿no? Finalmente se seleccionaron se preseleccionaron 10 candidatos que se entrevistaron en Oporto en diciembre y en enero se firmaron los contratos con el Instituto Nacional de Ingeniería Biotécnica de Oporto. Aquí no hemos incluido los nombres de los doctorandos por confidencialidad, pero bueno, en principio había estos 4. La institución que los recogía era el Instituto Nacional de Ingeniería Biotécnica de Oporto. El doctorando se conseguiría a través de la Universidad de Oporto y la duración 36 meses. Aquí está el nombre de los 4 proyectos concretos, no voy a mencionarlos, pero bueno, todos ellos están relacionados con lo que es el trabajo en torno al cultivo y la preparación de células madre como vía para la obtención de medicamentos de medicina regenerativa, ¿no? Aquí también lo que sí están son los nombres del personal portugués y de nuestra propia empresa que actuaron como supervisores, ¿no? Y se hizo un periodo inicial extensivo de entrenamiento en Oporto y se hizo una beca de extensión para un 4º año que fue financiada por la Fundación de Ciencia y Tecnología de Portugal. Y bueno, aquí en color azul podéis ver que los investigadores pues, permanecían 18 meses por ejemplo, el investigador Al permaneció 18 meses con Grifols, es el azul oscuro, y se solapó durante un periodo de un trimestre aproximadamente con el investigador B, con lo cual una serie de tareas que eran comunes entre el proyecto del investigador A y el investigador B pudieron hacer un relevo sin que hubiera parada en las tareas en la empresa, ¿no? Y lo mismo ocurrió con los investigadores C y D. El tipo de entrenamiento que se hizo en el INEP, pues se les entrenó en materias de patentes, propiedad industrial, en asuntos regulatorios, en risk management y en habilidades para comunicación y presentación, ¿no? También asistieron a seminarios científicos, cursos avanzados en biomateriales y en medicina regenerativa, y ya en los aspectos más técnicos pues, se les formó en técnicas de laboratorio, en materiales biológicos y en medicina regenerativa. Y bueno, también, lógicamente, en la industria, cuando estuvieron con nosotros, fueron entrenados en aspectos más propios nuestros, como es las normas de correcta fabricación, también asuntos regulatorios, controles de calidad, aseguramiento de calidad, etc.
Los fellows fueron supervisados por un supervisor del Instituto Nacional de Ingeniería de Biotécnica de Oporto y también por otra persona de Grifols, ¿no? Hubo reuniones frecuentes con los becarios, los supervisores, el coordinador del proyecto, que pertenecía al grupo de Oporto, y también hubo una supervisión por parte de la Comisión Europea a través de los reports de progreso del report y una reunión intermedia con los becarios, supervisores y el coordinador. Hubo una reunión final del proyecto con todo el personal implicado 6 meses antes del final y, como comités específicos que se establecieron, pues un equipo un panel de management con un representante de cada organización y un panel supervisor que realizó 4 reuniones durante el desarrollo del programa. Como resultados del proyecto, pues aparte de todo el trabajo, las líneas de trabajo que se hicieron dentro de nosotros en Grifols, quiero decir, en el desarrollo de estos materiales que fueran utilizables para el cultivo de células madre y la preparación de medicamentos de medicina regenerativa, los participantes atendieron hasta 20 conferencias internacionales. Se presentaron comunicaciones de pósters en congresos nacionales e internacionales, una comunicación oral en una conferencia internacional y se realizó una publicación en una revista con revisión, con la revisión correspondiente, ¿no? Y estamos pendientes de más comunicaciones y publicaciones porque todavía el trabajo continúa, ¿no? Para nosotros la experiencia ha sido muy positiva. Pensamos que para los estudiantes también, en el sentido de que el entrenamiento, por un lado, técnico y académico es muy importante, son centros excelentes en los que participaron, y por otra parte, lo que nosotros pudimos contribuirles a ellos, que fue por decirlo así, aterrizar en el complejo mundo de la industria, de la regulación farmacéutica, de las normas de correcta fabricación, que a veces es un aspecto que para los investigadores más básicos en la academia están un poco alejados de ello, ¿no? Entonces, para Grifols una gran ventaja poder acceder a equipos como los proporcionados por los institutos de ingeniería de Oporto y el IPATIMUP y el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, porque realmente nosotros no tenemos experiencia tanto en el cultivo celular. Nuestra parte aquí es desarrollar materiales para ayudarles a ellos, ¿no? Y evidentemente la investigación era claramente destinada a un proyecto orientado a mercado, ¿no? Es decir, a facilitar que todas estas terapias tengan menos problemas, ¿no? Como ya hemos dicho anteriormente, ligados al uso de materiales de calidad no farmacéutica, GMP o humano, ¿no? Uno de los aspectos que hay que tener bien controlado, como ya se ha dicho anteriormente, es los problemas de publicación de los resultados, teniendo en cuenta que se puede generar propiedad industrial. Y bueno, realmente hemos tenido la suerte de tener una muy buena relación con los partners académicos, ¿no? Y bueno, también ha sido muy ventajoso para nosotros que el papel del coordinador lo haya asumido el grupo de Oporto, porque nos ha facilitado el actuar de una forma un tanto más indirecta con la Comisión Europea, ¿no? Y esto era todo. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues como decía, la selección de candidatos para nosotros es muy importante. La forma de llegar a ellos al final es a través de... Utilizamos diferentes herramientas, tanto nuestras redes existentes, es decir, tenemos relación con otros socios o con otras compañías. Eso siempre ayuda. Al final, la parte personal también es importante. En algunos de los casos eran personas con una situación pues, que querían volver a España porque estaban fuera o porque querían venir. En otros casos, pues, a través de portales vas encontrando personas. Pero en todos los casos, al final, hay que crear algo más de relación. Es decir, entender bien por qué quieren venir, cuáles son sus razones. Tal vez lo más complicado es encontrar las dos cosas. Es decir, una persona con un perfil técnico adecuado no es difícil de encontrar. Hay muchos portales, redes, relaciones. Una persona con interés por venir tampoco es muy difícil. Lo difícil es cuadrar las dos.
Yo creo que no hay una respuesta fácil. Sí que es importante buscar y dedicarle tiempo, tal vez esa es la respuesta. No hay un medio especial, un medio específico. La verdad es que nosotros no conocíamos demasiado las herramientas que, por ejemplo, se han presentado hoy. Yo creo que también son muy interesantes. Tal vez eso, ¿no? Apostar por realmente conocer personas, no ir a algo porque parece que encaja, sino ser ambiciosos y buscar a aquella persona que realmente encaja con los perfiles. Se seleccionaron algunos. En nuestro caso, bueno, tenemos nuestro también departamento de recursos humanos que nos ayuda con la selección, pero bueno, nosotros participamos mucho en la selección. Desde luego no es algo ajeno a nosotros donde se nos da un candidato y bueno, pues ya está. No, realmente participamos en las motivaciones y en el detalle técnico. Preguntas para el doctor Jorquera. ¿Tan importante es la transferencia de conocimiento de la empresa a los doctorandos como a la inversa y la limitación de poder publicar los resultados para poderse mantener competitivos como doctores? ¿Cómo se ha gestionado esa relación y las frustraciones de no poder publicar resultados? Porque para un doctor es importantísimo. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, realmente no ha habido bloqueo a publicaciones, lo que sí que puede haber habido algún retraso en algún momento determinado, ¿no? Es cierto que esto es un asunto conflictivo porque, lógicamente, para un doctorando pues, su objetivo es publicar, ¿no? En buena medida, ¿no? Y afortunadamente, en nuestro caso, este tipo de conflictos se ha minimizado bastante porque la propiedad intelectual ya existía, perdón, la propiedad industrial ya existía previamente. Es decir, en lo que es el producto que nosotros estábamos desarrollando, lo habíamos desarrollado internamente y entonces lo que estábamos profundizando en este proyecto en concreto era mecanismos para la aplicación, ¿no? Para la aplicación concreta de este producto o de este candidato a producto, entonces, para aplicarlo en casos concretos en medicina regenerativa y explorar aplicaciones nuevas que no se habían explorado anteriormente. Que yo sepa, porque tampoco he estado implicado directamente al final en el proyecto, no ha habido generación de nueva propiedad industrial en él. Con lo cual sí que ha habido momentos en que estás en la duda, tienes que consultar con tu agente de patentes y esto puede llevar a un cierto retraso en la presentación de una comunicación o en la presentación de una publicación. Pero la sangre no ha llegado al río. Gracias. Esta pregunta es un poco para todo en general. ¿Cómo de difícil es encontrar una network, digamos, unos partners que estén de acuerdo a la hora de cuando sale algún producto, si se desarrolla algún producto nuevo y hay patentes de por medio, de propiedad industrial o cómo de difícil o qué tipos de dificultades se pueden encontrar, ¿no? Para buscar un partner adecuado y que estén todos de acuerdo. Supongo que se firmará previamente algún tipo de documentación, ¿no? para ver qué tipo de productos se desarrollan. Yo quería comentarte, desde la convocatoria de 2015 es obligatorio tener un acuerdo de consorcio antes de firmar el Grant Agreement y es la única manera en la que se establecen los usos de, bueno, lo que nos presentarán después del café, pero es la única manera de llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo de consorcio, pues no se va a poder firmar ninguna ETN, ningún doctorado industrial ni ningún doctorado conjunto. Sí, efectivamente, todo eso tiene que estar planteado ahí de la misma manera que se plantea también lo que es la propia gestión, ¿no? Lo que comentaba en este caso Andrés, pues bueno, de cómo se van a manejar los fondos, cómo se van a poner de acuerdo los socios en temas de selección también. Entonces, todo eso se recoge en los documentos que siempre recomendamos, como bien dice Nizar, que esas reuniones, en la medida de lo posible, se desarrollen antes y se planteen todo este tipo de temas asociados a gestión de los proyectos. No sé si tenemos alguna preguntita más. Sí, ahí al fondo, por favor. Gracias. Quizás es más para los National Contact Points esta pregunta. Se ha hablado mucho, bueno, el parque empresarial en Europa es básicamente SMEs, pero realmente en el panel solo hay uno del que es realmente una SME, los otros dos son grandes empresas. Entonces, no sé si las propuestas que están recibiendo desde España o con partners europeos, realmente estáis recibiendo propuestas con mucha interacción por parte de
reales SMEs o os encontráis más que son las grandes empresas las que se están acercando a conseguir este financiamiento? Gracias. Bueno, el panel no se ha lanzado todavía, no tenemos esa experiencia. En las individuales está claro que no participan mucho, pero en las ITN el perfil de empresa es muy variable, desde spin-off, startup a grandes empresas. Yo creo que cualquier tipo de empresa con capacidad de I+D es elegible y siempre que tenga sentido su participación en el proyecto, tienen las mismas posibilidades de participar que una gran empresa frente a una pyme, etcétera, etcétera. En el panel nuevo de Society and Enterprise veremos qué tipo de entidad no académica va a aplicar. Entendemos que, desde mi punto de vista, desde la Comunidad de Madrid, hay mucho interés desde spin-off de universidades y pymes con las que trabajamos. De hecho, bueno, en las diapositivas que se han presentado al principio en cuanto a los fondos recibidos por el sector privado, que creo que eran alrededor de 14 millones, alrededor de 9 millones y medio son de pymes, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un programa en el que tienen cabida todos y luego es verdad que hay actores, pues bueno, que son grandes empresas que siempre están ahí, ¿no? Alguno Telefónica, por ejemplo. Hay empresas grandes que siempre van a estar, pero todo hay que decir que la pyme está bastante bien posicionada en Marie Curie como instrumento de financiación. Tengo una respuesta para el señor que ha preguntado. Hablando de las ETNs, de las networks, training networks, siempre es recomendable que el consorcio sea lo más balanceado posible. O sea, hacen falta empresas grandes, pero también hacen falta SMEs. O sea, cuando en ETNs queremos lanzar un nuevo consorcio, siempre buscamos ese equilibrio. No sabría decirte si tienen que ser españoles o no, pero buscamos SMEs que tengan un perfil de conocimiento que haga falta a lo que es a todo el proyecto en sí. A la hora bueno, desde mi punto de vista, cuando hacemos nuevos proyectos, siempre digo esto, de balancear. Así que si tenéis pensado hacer alguno nuevo, no solamente enfocarlo a SMEs, no solamente a grandes empresas, sino un mix de todo. Sí, hola. Vamos a una última pregunta. No, bueno, en realidad era más que nada un comentario en lo que había dicho el compañero de las pymes, que en realidad, ¿no?, en el panel nuevo de Society and Enterprise también participan lo que serían charities, ¿no? O sea, organizaciones tipo ONGs y también organizaciones públicas que no necesariamente hacen investigación. Y en lo privado, por ejemplo, bueno, yo por mi sector, claro, participan clínicas privadas. Es decir, que en realidad creo que para 10 millones de euros en realidad hay una competición que si yo soy una pyme, casi mis rivales a lo mejor más poderosos pueden ser todos estos, que sí que son gente que en según qué sectores pueden tener a un postdoc, ¿no?, y ofrecer ese entorno de excelencia, ¿no? Es decir, que en los 10 millones entra toda esta gente, ¿no?, también aquí. Sí, efectivamente, ese panel está abierto, un poco lo que comentaba Alessandra al principio, a otra serie de actores, no solo específicamente lo que sería el sector industrial, sino abarcar a todos esos agentes que también forman parte de todo el desarrollo e implementación de la ciencia. Sí.